Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем наш очередной виртуальный урок по книге Зоар, статья «Погонщик мулов», пункт 97. Погонщик мулов, пункт 97. Напомню, о чем речь. Дело в том, что мы должны в нашем духовном пути подниматься со ступени на ступень. И у нас нет сил это совершить. Для того, чтобы совершить это восхождение, Творец посылает особую силу, ангела, которая погоняет нашего мула, нашего осла, наш материал, который называется хомер, хамор, на иврите осел, от слова хомер, материя. Так вот, погонщик... De la palabra materia. Такая сила особая, которая помогает нам подняться Es со ступеньки. una fuerza que nos ayuda a apuntar, a movernos de un escalón a otro. Nuestro asno nos empuja de un escalón a otro para hacer un trabajo útil en el camino. Y así subimos de un escalón a otro. En nuestro mundo no ocurre como en el ejemplo. Es como un método. Al principio nacemos todos, nos desarrollamos en un deseo de recibir para recibir, nuestro deseo egoísta, y en eso todas las personas son iguales. Nosotros solo queremos recibir para nosotros mismos. Y luego llegamos a dar para recibir, que es lo mismo. Todo depende de cuánto el hombre para recibir más. Es también recepción, dar para recibir, pero es más egoísta. Pero es más, hace más daño porque nos desvía de la meta y pensamos que damos. Él se imagina que lo hace solamente. Aquí hay un peligro, que él piensa sobre sí mismo. La persona piensa que ya está corregida. Y luego ya hay, después, donde todas las personas которая является отчасти входом в духовный мир, где человек... Es la entrada al mundo espiritual, donde la persona trata de hacer acciones de otorgamiento, entiende que lo hace para sí mismo. Ya lo hace con ciertas personas, en un grupo, donde tratan de estar conectados entre sí de alguna manera. Cuando él actúa de esta manera, él empieza a entender que él no es capaz de hacer nada, que todo lo que hace, a pesar de que por fuera parecen altruistas, de hecho son egoístas. Pero ya tiene un gran deseo de cambiar su intención, y la intención ya es más fácil porque las acciones son acciones de hechos de otorgamiento. Solamente hay que cambiar la intención para otorgar y no para recibir. Y por eso un estado así de otorgar para recibir en un grupo de Kabbalah es una situación, un estado de transición, un proceso en el que el hombre ya actúa con la ayuda de la luz superior, ya cambia su dirección de egoísta a altruista y ya despierta en la persona la acción de otorgar para otorgar, que ya es un escalón espiritual, el grado de la Binah. Y después ya, a medida que ya tiene otorgar para otorgar, ya puede pedir recibir para otorgar, que ese ya es el próximo grado.
que recibir para otorgar es posible solamente porque haya una cierta conexión entre ambos escalones, que ambos son para otorgar. Entonces, en el tercer grado ya hay otorgar para otorgar y en el cuarto recibir para otorgar. Cambia la acción. Así vemos que siempre tiene que haber dos grados, tienen que ser adyacentes. Recibir para recibir, después otorgar para recibir. Entonces yo ya cambio aquí la acción, el hecho, y aquí la intención. Kavana, intención. Después yo paso a otorgar para otorgar. Queda el mismo hecho, cambia la intención. Y luego recibir para otorgar, cambia ya el hecho y permanece la kavaná, la intención. Entonces aquí con nosotros, no sé de qué dirección verlo, aquí está el hecho y aquí está la intención. Cambia el hecho, queda la kavaná, la intención. El hecho queda, se cambia la kavaná, la intención. Cambia el hecho, cambia la kavaná, etc. Es decir, siempre una pierna queda en el lugar y la otra pierna se mueve. Una queda y se mueve la otra. El deseo y la intención, así entre ambos. Y así nosotros vamos avanzando en los escalones. Este es nuestro grado actual, que estamos con ustedes, totalmente egoístas, hasta el grado del fin de la corrección. Y lo que nos empuja es la luz superior. Todo el tiempo se vuelca de arriba, luz circundante. И таким образом мы двигаемся вперед. Но от нас зависит действие. Действие это делаем мы. Намерение — свет. Luz. И вот так мы с вами двигаемся. Сделайте красиво такую таблицу. Y así nosotros avanzamos con ustedes. Se puede hacer una tabla linda, mándenla y mándenmela y yo les voy a agradecer mucho. Entonces, en este camino que hacemos con ustedes, нам помогает вот этот вот высший свет, который является к нам la luz superior lo hace, que aparece hacia nosotros en una forma como el que maneja los burros. ¿Cómo nosotros podemos decidir si opera correctamente sobre nosotros o no? Entonces, sobre esto habla el Zohar, el punto 97. Porque hizo transgresiones, él bajó a los grados inferiores. Entonces, el león, aunque es muy feroz, él usa el atributo de otorgamiento. Y cuando vemos el partzuf del león sobre la persona, que es también el símbolo de Jerusalén, esa es una señal positiva. Si el hombre hace un hecho incorrecto, tiene un partzuf de perro en vez del partzuf, el rostro del león. Y se llama ese perro Baladán, dueño de persona, de ser humano. Por un lado es dueño, por otro lado ser humano, con cara de
de perro. Por eso se dice que la cara de esta generación es cara de perro, porque el partzuf, el rostro de la generación, la cara de la generación es como de un perro. Así se dice sobre nuestra generación. Sobre eso todos los sabios sabían. Punto 98. En un día de nieve, vamos a hablar ahora sobre punto 98. La nieve es un límite. Cuando todo está congelado, limitado, el día de la nieve, donde hay menos luz, que el Tribunal Superior, no temer en la nieve, el Tribunal Superior, que se llama nieve, sobre la Malhut que incluye a todas las almas, porque esta casa tiene dos vestiduras. Por eso pudo tolerar el fuego, porque tiene una doble vestidura, quiere decir, tiene una protección de otorgar para otorgar. Este grado que todo se hace para el otorgamiento, pero solamente otorgar para otorgar, y el próximo grado de recibir para otorgar. Estos dos escalones son dos vestiduras de Malhut, la egoísta. Este grado es solamente el grado de transición, otorgar para recibir. Este grado se llama Lo Lishma, no en su nombre, y estos dos grados se llaman Lishma en su nombre. Lishma es otorgamiento total, arriba, y Lo Lishma, no en su nombre, es para recibir, es decir, otorgar para recibir. La acción todavía está dirigida para recibir, es decir, por ejemplo, en el grupo, cuando trabajamos juntos, ese acto es como una entrada al mundo superior. Es aquí, entre estas dos acciones, está el mahzom, la barrera. La transición de la sensación de este mundo a percibir el mundo superior. Y se dice más, entonces, ¿en qué forma avanzamos? Al principio hay el pecado, el hombre se vuelve más y más egoísta, el parzuf del león se cambia en una cara de perro, y luego llega la nieve. Y entonces aquí al final hay una doble protección, pero todo se oculta adentro, dentro de la Malhut. Y después el próximo estado, cuando se dice, como está escrito en la Torah sobre Moisés, cuando él golpeó al egipcio, se dice sobre Moisés que él era el príncipe, que lo educó la hija del faraón, Batia, y ella lo encontró en el Nilo, donde lo mandó en la caja a su madre, donde lo puso en el Nilo, la madre, y Batia lo educó, y Moisés se educó hasta la edad de 40 años en la casa de Faraón como un príncipe, como el hijo adoptado de la hija del faraón. Él, por supuesto, sabía todas las normas y las formas, las conductas y las creencias egipcias. Él era muy desarrollado, un hombre desarrollado, Moisés. Y Egipto hasta hoy, hasta entonces era el centro del mundo. Entonces Moisés, cuando empezó a alcanzar, a practicar, él, como el mismo Abraham, que era ciudadano de Babilonia, que empezó a descubrir al Creador, entonces Moisés también empezó en el mismo estado, como una persona desarrollada y grande, siguió profundizándose, entonces él también descubrió al Creador.
Y aquí ocurrieron tales cambios internos que dicen que él golpeó al egipcio, es decir, dentro de sí mismo él golpeó al egipcio, lo que se desarrolló en sí mismo y lo enterró, como está escrito. Y desde entonces él ya se volvió libre de la influencia de su educación, de su formación como Adán, por eso ser humano, y por eso tiene que escaparse del palacio del faraón, y él se escapa, y 40 años él se encuentra en un pueblo que se llama Midian, y se casa ahí Moisés con la hija de uno del sacerdote de Midian. Él se llamaba Jetro. Él aprende su religión y también creció ahí entre ellos, y luego a partir de 40 años él recibe una señal de lo alto y vuelve a Egipto, al faraón, y se pone ante él para deshacerse de su dominio. Y entonces aquí dice que él golpeó al egipcio y se oculta de él el Creador, y empiezan todas las cosas buenas que fueron ocultas de él. Y Moisés, que era iluminación de Israel, es decir, todos los que quieren salir del ego, la luz que ellos encuentran y que los sacan adelante, eso se llama Moisés. Moisés viene de la palabra Moshech, que jala en hebreo, por eso tiene ese nombre. Ese nombre lo recibió de Batia, la hija del faraón, y se lo dio porque él creció en Egipto y alcanzó la luz superior desde Egipto. Más después está escrito sobre él que una persona en ese estado, en ese escalón, es parecido a un espejo donde iluminaba el Creador. Ya alcanzó una imagen parecida a la del Creador. La Sefirá de Keter, a través de todos los grados, todas las cualidades, llega hasta Malhut y empieza a reflejarse en Malhut como en su espejo. Y por eso se llama hombre de espejo. Por eso una persona que se incluye dentro de Malhut ya es la participación, la fusión, la participación con la semejanza, la imagen del Creador. Por eso se llama Adam, parecido al Creador. Y por eso en estos escalones ya hay parto de Adam, del ser humano. Les explico nuevamente, pero no les explico sobre Zeran, Pina, Bina y todo eso, sino lo que pasa aquí con el masaj, la pantalla. Eso se puede explicar en varios lenguajes, en lenguaje cabalístico o en el lenguaje de las ramas, el lenguaje literario. Eso simplemente nos confunde. Entonces conviene que nosotros simplemente entendamos cómo ocurre nuestro desarrollo espiritual. En la próxima etapa es punto 101, es el palo que tiene Moisés. En hebreo se llama maté, el palo, el bastón, que estas palabras que se toman en la Kabbalah siempre tienen muchos significados. Maté también de la palabra errar, y maté también para golpear, es decir, mostrar, y maté también de la palabra abajo, mata, y muchos otros significados. ¿Por qué es así? Porque como en otros idiomas hay raíz que se llama casa,
y cada palabra tiene su raíz, ¿verdad? De 2 palabras, de 3 o de 4 palabras, letras está hecho el nombre, la palabra, y cuando miramos la raíz de la palabra, podemos ver el significado básico espiritual, a partir del cual aparecen en nuestro mundo diferentes cualidades que pueden ser incluso inversas, pero todas vienen de la misma raíz. Por eso maté como el bastón, que hay, por eso hay también otros significados, y vamos a hablar sobre eso más adelante, qué tiene que ver uno con el otro, porque eso depende de la persona, que viene de la raíz, viene qué hecho va a hacer, a dónde va a dirigir sus hechos, su raíz. Entonces se dijo, sabemos que con la ayuda de este maté, de este palo, por un lado, Moisés estaba frente al faraón y este maté, este palo, lo ayudó en el camino, lo dirigió como un guía en el camino. Por otro lado, cuando él tira el maté, el palo, sobre la tierra, se vuelve una serpiente, el palo, con todo el ego más concentrado, toda la maldad. Y por medio de este palo, él pasó en su alma todos los deseos, todos sus deseos, desde Egipto hasta la tierra santa, el estado sagrado en otorgamiento total, absoluto. Es decir, en el manejo correcto de la serpiente, del maté, del palo, el hombre llega al estado más alto. Entonces ese maté se dice que se le dio en la mano, es el palo de Dios, el bastón de Dios. Y eso es lo que se llama en la noche de Shabbat, antes que cae el sol, antes que entra Shabbat. Para eso hay ese palo, esa cualidad que en el paso entre los 6 días de la creación, cuando todas las cualidades egoístas que ya aparecieron en el mundo, todo ya apareció, todo se manifestó, todas las cualidades ya tienen que haber, ahora tiene que aparecer el ser humano. Entonces, para poder crear al hombre que pueda alcanzar al Creador, para eso hay una cualidad que se llama bastón, el maté, que se puede usar o para el lado de la serpiente, o sea, en su forma egoísta y la peor forma, o en forma altruista, en la más altruista forma. Y así el hombre alcanza tal fuerza si agarra correctamente ese bastón, o agarrarlo en la cabeza de la serpiente o la cola de la serpiente. Nosotros sabemos que hay los que agarran serpientes, ellos así también, los que cazan serpientes, saben, en la Kabbalah sabemos que eso viene como un ejemplo del principio del ego o del fin del ego, cómo lo agarras, cómo lo captas, cómo captas a la serpiente, al ego. Así que ese bastón, al fin y al cabo, él golpeó 2 veces la roca para sacar agua en el desierto con ese bastón. Nosotros ya vamos a llegar a eso. Entonces se lleva el bastón. Y hay razones de eso, porque él ya no necesita, porque él ya entonces tenía que avanzar solo y por sí mismo prestar servicio y ser como guía para sí mismo. Entonces, rápidamente, él bajó y llevó de él ese bastón. Entonces, de inmediato, él murió y llegó a la tierra sagrada. Entonces, Moisés, como sabemos, no llegó a Israel, a la tierra de Israel. Él subió, alegóricamente, salió de Egipto, se llevó a todo el pueblo, los condujo por el desierto y todos los problemas que tenían que pasar para corregir dentro de sí mismo ese ego. Al principio subió al monte Sinaí, al final del monte, al principio del camino, él subió el monte Nebo. Es una montaña que está
por un lado en Jordania, por otro lado está en Israel. Él subió esa montaña y miró la tierra de Israel, es decir, no pudo subir más alto. Él subió solamente al grado de Biná y de ahí él bendijo esa tierra, es decir, con eso él recibió conexión con ese deseo, no con otorgar para otorgar, que es el deseo que pasó por el desierto, que es el grado de Moisés, que es otorgar para otorgar, sino recibir para otorgar. Él ahí libera a todo el pueblo de Israel hacia la recepción. Ya es egoísta. El hombre ya tiene que entrar en el próximo grado, en el próximo estado donde se corrigen. El hombre corrige sus deseos egoístas ya en el próximo grado, y la misma cualidad que lo saca de Egipto, del ego, muere dentro de él. Y justamente desde esa serpiente, ese maté, ese palo, porque todavía no estaba corregido. Y por eso esa cualidad muere y ella no va a ser más conocida y no va a ser manifestada en el hombre, sino solo al final de la corrección. Y aparece en vez de Moisés los 10 tribus perdidos, el arca perdido de Noé, etcétera. Y después se revelan todos esos kelim, todos esos deseos, y pasan su corrección final. Después él nos cuenta aquí el Zohar, la cualidad que viene después de Moisés ya es la David. David es toda la Malhut. Si tomamos las cualidades de arriba a abajo, Abraham, Isaac, Jacob, Aarón, Moshe, David. Y la última es la última cualidad, por eso David, el rey David, Amelech, de la palabra Malhut. David, Amelech, Malhut, el rey, reino. Y aquí ya él habla después que después de Moisés viene David, su reino, Malhut, su reino en Israel. ¿Y qué es lo que representa? David representa la guerra, la conquista. La conquista de David se llama la conquista de David, Kibush David. Él conquistó grandes tierras, territorios durante 40 años, como 40 años estuvieron en el desierto, como Moisés estuvo 40 años en casa del faraón, después 40 años en lo de Yitro, después 40 años en el desierto. Así también cuando entraron a Israel, a esa tierra, entonces está el reino de David, y David luchó 40 años. Seguro que estos 40, de donde vienen ese número, es la distancia entre Malhut y Biná. Cuando Moisés pasó por el desierto, él subió de Malhut a Biná y se llevó consigo a todo el pueblo, es decir, todos sus deseos se los elevó al nivel de otorgar para otorgar. Había que elevarlos hasta ese nivel. Su misión era que todas sus intenciones de recibir, pasarlas a otorgar, las intenciones, la cualidad de Biná. Y David, cuando recibió de él esa cualidad, ya apareció en él la próxima cualidad. La primera ya la tuvo, el otorgamiento, la intención él tenía, pero el acto, el otorgar, tenía que pasar a recibir el acto. Por eso David, en comparación con Moisés, durante 40 años solamente se luchó, hizo guerras para que de nuestro mundo pueda conquistar todo el deseo, la tierra, deseo Eretz, razón Eretz, deseo tierra. Por eso su deseo
40 años tuvo que luchar, hacer guerras. De esta forma, él devuelve a Malhut del grado de Binah a su lugar original, el lugar de Malhut, pero ya con la intención de otorgar, es decir, que él alcanza el fin de la corrección y por lo tanto su grado es considerado el más alto para Malhut. Por eso el Mesías, Mashiach, el que viene y nos salva, nos redime, se llama el grado de David, por eso se llama Mesías, hijo de David. Es el grado de David. Todo eso nos cuenta el conductor de los asnos, para nuestros asnos, que vayan con sus burros, con sus asnos, en su camino. Y así él se les reveló, el conductor de los asnos, como luz superior que viene a ayudarlos, como dijimos, que él tenía luz, un nombre raro que se llama Bnayahu ben Yehoyada, Bnayahu hijo de Yehoyada. El significado del nombre es el hijo del que conoce todos los secretos superiores. Eso es Bnayahu ben Yehoyada. Es el Rosh del mundo de Atzilut, la cabeza del mundo de Atzilut. Que ninguna luz baja de ahí. Por eso cayeron Rabbi Elazar y Rabbi Abba. Rabbi Elazar es hijo de Rabbi Shimon, es una persona que consiguió el grado cabalístico más alto y habla también en Bala Sulam que solo hasta el fin de la corrección, mientras que los otros él habla solamente sobre el proceso hasta el fin de la corrección y él tuvo una cualidad especial, Rabbi Abba, que podía escribir de una forma especial. Así solamente una persona que tiene las intenciones correctas puede entender. Entonces Rabbi Elazar y Rabbi Abba se cayeron ante él y no lo vieron, porque él les reveló un poco de luz de su esencia. ¿Entienden? No estamos hablando de nuestro mundo, que ellos se cayeron sobre sus rostros. Se cayeron sus caras, quiere decir que ocultaron sus rostros para no recibir la luz. El rostro de la casa de la persona, de la cara es la luz de la persona. Se levantaron, miraron a todo alrededor y no lo vieron, por eso lloraron y no pudieron hablar uno con el otro. Se sentaron y lloraron, quiere decir que es un estado de pequeñez, Katnut. El estado de grandeza son 10, pero cuando estás sentado es más bajo y más bajo hasta que lloras. Esa es la sensación de falta de fuerza. No hay un masaj suficiente que les permita recibir toda esta luz grande, por eso se sienten así. Dijo Rabbi Abba, seguro que es lo que dijimos, que siempre en el camino que los justos caminan y hablan Torah, vienen los justos, se les vienen a revelar cosas de Torah. Y Rabbi Nona Saba es quien nos explica todo el método de desarrollo. Se levantaron y querían conducir sus asnos y no pudieron. Se levantaron y querían conducir los asnos, es decir, su materia, su sustancia, sus asnos, y no pudieron. Tenían miedo y dejaron sus asnos. Y hasta hoy en día se llama ese lugar el lugar de los asnos. Así el Zohar nos explica, nos cuenta sobre un fragmento del artículo. Y después lo que pasó con ellos ya está dicho en otras letras. A lo mejor podemos contestar unas preguntas. Pasamos una parte de todo del desarrollo de estos dos sabios. Ellos son parte de los 10 sabios que escribieron el libro del Zohar, que ellos representan las 10 sefirot originales. Ellos componen toda la creación y nosotros somos parte de ellos, las 10 almas grandes del Zohar que nos revelaron el libro del Zohar y lo escribieron para nuestra generación, para que lo descubramos 2000 años después. Y así que estos dos son especiales para nosotros, porque Rabbi Elazar habla sobre nuestra época, el fin de la corrección, y Rabbi Abba escribe el libro del Zohar para nuestra época.
Pregunta. Sergei pregunta, ¿yo en mi estado corregido voy a sentirlo a través de otros o a los demás no voy a sentir del todo, sino que va a ser mi percepción particular, personal? En estado corregido sentimos todo a través de un kli unido y un deseo unido. No podemos sentir lo espiritual solamente en nuestro estado particular. No tenemos la misma profundidad. Imagínense, ustedes son una célula que no tiene ninguna profundidad y entonces si ya se conectan 10, ya va a haber como un espacio, ya una vasija donde se puede poner algo, un contenedor. Yo no hay. Yo en la espiritualidad no existe. Yo son los mismos esfuerzos, mis esfuerzos que se conectan con todas las almas. Obvio que él no desaparece porque él creó todo de sí mismo. El hombre supuestamente se conecta al mismo organismo inmenso, el alma colectiva, y a través de ella él empieza a otorgar, a volcarse dentro de ella, colabora con ella. La cualidad, la fuerza, los renados que él concede a este gran organismo, todo eso es suyo. Y en esa medida él se conecta. En la medida que él está conectado, él siente su vida general. Imagínense cómo ustedes cuando entran en una sociedad nueva, siempre en ese caso tienen la posibilidad, la oportunidad de ustedes quieren estar con ellos juntos, que quieren estar con ellos como un todo, que ustedes les sirven, que ustedes son buenos para ellos. Es un deseo obvio, claro, del ego que quiere sentirse cómodo, sin peligro. Y solo después ustedes empiezan ya a mostrar, a operar, a funcionar de otra manera. Pero en la espiritualidad entramos de esta manera que ahí nuestra existencia depende de la medida de nuestra adhesión al resto de el organismo corregido. Solamente nosotros nos sentimos no corregidos. Por eso mi yo es lo que yo siento en la medida de mi influencia positiva a los demás. Y los demás ya tienen luz superior, el infinito, yo solo necesito conectarme con ellos. Así eso sucede. Pregunta de Jesse John de Detroit. ¿Qué quiere decir que Moisés no entró a la tierra de Israel, pero la nación sí lo realizó? Moisés es una de nuestras cualidades que nos ayuda a pasar una cierta etapa en nuestro camino, principalmente es que nos saca de Egipto. Moshe nos jala de Egipto, nos jala de nuestro ego. Este es todo nuestro Egipto, Mitzrayim. Y este es el desierto, Sinaí, el desierto Sinaí. Y Moisés tiene que hacerlos pasar por el desierto para sacarlos de Egipto, no solamente escaparse de Egipto, sino salir de Egipto y olvidarse de Egipto. Salir espiritualmente de ellos, conectarse completamente de Egipto. Por eso está escrito que mientras no murieron todos los que habían vivido en Egipto, no podían entrar a Israel. Mientras todos los deseos egoístas nuestros en el desierto no mueran y no aparezcan nuevos deseos, no se va a poder empezar la nueva etapa, la próxima etapa. 40 años que pasan por el desierto es una etapa que Moisés necesita para pasar a todos esos deseos, totalmente sacarlos de Egipto.
Y así también se sacan paulatinamente durante 4 fases, cada fase 10 sefirot, y por eso 40 años. Más. Ayelet de Estados Unidos pregunta, traducción de español, ¿se puede decir que Malhut, denominarla, decir que Malhut es donde todos se reúnen, todas las almas, para subir al fin de la corrección? Sí. Hay varias preguntas sobre el otorgamiento y la cualidad. ¿Cómo entender qué quiere decir otorgar para otorgar? ¿Qué hacemos si no podemos otorgar? ¿Qué quiere decir el esfuerzo? ¿Qué esfuerzo hay que hacer para llegar al otorgamiento? No, otorgar no existe. Siempre se puede darle un buen trato al otro, ayuda. Ayuda en el camino espiritual, cada uno necesita y cada uno puede ayudarle a otros porque estamos juntos en un sistema colectivo y por eso cada uno de nosotros puede ayudarle a los demás. No puede ser que yo no tenga lo que darle a otros. Si ya estamos en contacto entre nosotros, ¿qué quiere decir no tengo lo que darle? Otra pregunta de Novosibirsk. ¿Puede haber cansancio del otorgamiento? ¿Cansarse uno del otorgamiento? Sí. Uno está en movimiento hacia la meta, el hombre no puede cansarse, agotarse. No puede, es imposible. Estamos, de hecho, en el mundo animado. La madre no se cansa de preocuparse de sus hijos. Bueno, físicamente a lo mejor sí, pero en realidad una no se cansa. No puede ser que ella de pronto no quiera preocuparse de su hijo. Eso solamente a lo mejor por limitaciones físicas, pero en la espiritualidad eso no existe y no puede ser porque uno todo el tiempo recibe, en cada acto espiritual, uno recibe mucha energía. A medida que haces cosas correctas, estás en contacto con el Creador, así que no puede haber aquí cansancio. Tú estás incluido en un movimiento eterno, en energía, conocimientos llenados. A lo mejor seguimos. Bueno. Entonces, la próxima parte, cuando ellos terminaron con el arriero, después, punto 106. Aquí ellos supuestamente hablan sobre otra cosa, pero en realidad todo eso ocurre bajo la misma acción, la misma fuerza que les dio el arriero, el conductor de los asnos. Y por eso el artículo sigue. Rabbi Elazar dijo, oh, qué grande es tu bondad, que dispensas a quienes te temen. Qué grande la abundancia celestial que el Santísimo otorgará a los seres humanos, a aquellos hombres temerosos de pecado, divinos y justos, que estudian la Torá cuando lleguen al mundo por venir. No solo está escrito tu bondad, sino además qué grande es tu bondad, y quién es esto se refiere al recuerdo de tu bondad, que es el placer de la divina. Aquí se puede hablar sobre eso mucho, porque hay en eso muchos grados, pero digamos aquí en resumen, en breve. Cuánto el hombre puede llenarse, que tú cuidas, donde está la luz superior, mientras tanto en el Creador, cuánto él está dispuesto a elevarte a ti. Temer quiere decir cuando el hombre llega al grado de temor, que es otorgar para otorgar, que es todavía en el desierto, cuando él prepara su cli, su vasija, y en el Creador todavía está esa luz, que solamente después cuando él sube con las intenciones de otorgar recibe esa luz. Entonces lo que es bueno es que el Creador decidió hacer para las personas es lo que el alma va a subir después de otorgar para otorgar, que es recibir para otorgar.
a los justos superiores, eso cuando el hombre ya pasa el otorgar para otorgar, eso se llama el hombre justo. Cuando él llega a recibir para otorgar, se llama justo absoluto o justo superior. Entonces el Creador está destinado a hacer con las personas a los que temen el pecado. Entonces el grado de para otorgar se llama temor. Otorgar para otorgar se llama el grado de temor. Los que se dedican a la Torah, que vienen a ese mundo, llegan al mundo por venir, que ya pasaron toda la Torah sobre sí mismos, la luz superior que los elevó de este grado de otorgar por otorgar al grado de recibir para otorgar. Y esa es la intención en esa expresión. Es un estado, ellos los explican, aquí él habla sobre Jochma, el Zivuk de Abba Veima, Jochma y Binah, todo lo que pasa aquí, pero nosotros no vamos a entrar en eso, en esa mecánica. Traducir de ese lenguaje literario al lenguaje técnico. Es seguro que todo eso está adentro y las personas que están en ese estado, ellos saben precisamente lo que ellos tienen que corregir en sí mismos. Y Torah también viene de la palabra Horá, instrucción, que nosotros vemos, recibimos las instrucciones en cada paso que realizamos y sabemos qué cosas tenemos que mezclar, qué tenemos que cambiar, es decir, la psicología interna de la persona. Él revisa y analiza con el Creador como dos socios. Punto 107. Más aún, qué grande es tu bondad, debe explicarse más. En estas palabras está grabado el secreto de la sabiduría, de la Jochma. De Ari Hanpin ellos bajan a través de Zeranpin a Malchut. Desde el árbol superior se llama grande y hay un árbol pequeño que es la Malchut y lo trae hasta la Binah. Es decir, la luz que llega desde Zeranpin a Malchut y le permite a Malchut subir a Binah. Y después hasta el cielo más alto, Atik. Atik, Arihanpin, después Yesud y Malchut, Zeranpin y Malchut. Malchut es el más bajo escalón. Cuando subimos con nuestros deseos, con nuestras almas corruptas y forzamos a Zeranpin a dar un poco de luz a Malchut. Zeranpin da luz a Malchut, entonces de Malchut las almas pueden subir a través de todos esos escalones hasta Atik mismo. Esto se llama el cielo superior, Atik. Entonces tu bondad es la luz que se creó en el primer día de Génesis, que absorbiste, actuaste, hiciste, es el Eden superior, que está escrito en tu lugar actuó, funcionó Dios. Gan Eden, el paraíso se llama Malchut, que alcanzó el grado de Binah. Y si alcanza la Binah, también puede alcanzar el Keter, la corona. Nosotros junto con ustedes aprendemos todo este sistema que ya lo dibujé varias veces, que Malchut tiene que subir a Binah, lo hace con la ayuda de Zeranpin, está aquí como un elemento como un medio. Después de Binah ella tiene que subir a Keter y lo hace con la ayuda de Jochma, también como un medio de ayuda, un elemento de ayuda. Y nosotros estamos aquí junto con ustedes aquí abajo, está nuestro mundo y subimos a Malchut con nuestras almas. Alma sube a Malchut y después con la ayuda de Zeranpin a Binah, aquí hay 40 años del desierto, en el desierto, y después la conquista de la tierra de Israel hasta el grado del Keter, de la corona.
Ese es el paraíso de abajo, que todos los justos están ahí en el espíritu, que se reviste en una vestidura cara, valiosa, bien hacer. Y esto es contra las personas, es decir, en la misma forma de las personas de este mundo. ¿Qué quiere decir los justos que están en ese mundo? El alma que sube aquí, y de acuerdo a eso puede seguir subiendo, ya está en un estado directo del Keter hasta la Malhut. Ella ya está vestida, se revistió en ropaje de la luz retornante, Or Joser. Es ese ropaje. Como dibujamos el Kli, que tiene un masaj, una pantalla, masaj, y el masaj, la pantalla, cuando recibe la superior, rechaza la luz, y esta luz retornada se llama levush, vestidura. Vestidura, ¿por qué? Porque en esta luz retornada se reviste la luz que entra, en la que se incluye. Después de esa vestidura entra la luz superior. Aquí se hace las cuentas cuánto puede recibir de la luz directa. Dentro del Or Joser, de la luz retornada, puede entrar, y solamente después recibe hacia adentro lo que se llama luz interna. La luz interna, Or Pnimi, y Or Yashar, luz directa, revestida en la luz retornada. Вот такой вот у нас получается порядок. Entonces ese es el orden que tenemos en el trabajo con estas luces. Entonces esta vestidura valiosa, esta se presenta, se manifiesta en el camino de los 40 años en el desierto, y están ahí, van por el aire. En el aire quiere decir en hebreo la palabra or, luz, y la palabra avir, que tienen las mismas letras. La diferencia entre las palabras es en la letra yud, que está en avir, en aire. Aire tiene la letra yud más que la palabra luz. Cuando Malhut sube a Binah, esta es Binah y esta es Malhut, Binah arriba, Malhut abajo, ella hace a Binah pequeña porque la obliga, la chica a Binah porque le obliga a iluminarle hacia abajo, y por eso ella le pone a Binah su yud, su yo. Entonces Binah se vuelve pequeña y se vuelve aire, avir, en vez de or, luz. Y por eso entre Binah, este es el cielo, arriba, Binah, y la Malhut es la tierra, abajo, Aretz. Hay avir, aire entre el cielo y la tierra. Avir. Cuando Malhut desciende de Binah, entonces este avir, este aire, se vuelve luz, or. La diferencia en la escritura es solamente en la letra Yud. La letra Yud representa la entrada de Malhut a Binah, y cuando Malhut sale de Binah, la entrada y la salida de Malhut de Binah. Están ahí las almas y están por el aire y suben al cielo en el paraíso superior. Entonces Malhut para nosotros por lo general es la asamblea, la suma de todas las almas, y Binah es el paraíso donde todas las almas pasan, llegan. Ahí ellas vuelan por el aire y se lavan con la fruta de la farsemón, que ese es lo que significa que Keter baja a Binah, que es un río puro que no está limitado por nada. La luz de Jochma, que se llama los ríos de la farsemón puro, de la fruta farsemón pura, y bajan al paraíso inferior y después bajan a Malhut. Es decir, se trata de una mecánica
Vamos a leerlo juntos. En el estudio de las 10 sefirot, en la matemática, la física o en otros libros matemáticos o físicos que hay ahí, son parzufim y masajim, pantallas que suben y bajan, que hacen toda clase de hechos. Y aquí se explica de una forma interesante. Aquí él dice cuál es la diferencia entre gar y zat y los parzufim, etc. Todo depende del lenguaje. Por un lado, yo puedo hablar con ustedes sobre toda clase de gustos y sabores en el lenguaje de la música, y las personas técnicas van a hablar sobre frecuencias y toda clase de cosas de la música, o receptores químicos de gustos y sabores. Todo depende de qué forma describimos el mismo fenómeno, o como los que consumen el fenómeno dentro de nuestros deseos, o consumidores del deseo, o como investigadores de nuestros deseos, donde lo pesamos, lo calculamos, etcétera, lo analizamos. Es decir, depende en qué lenguaje literario, los ríos de la Farsemón que se bañan, y los justos que suben por el aire del paraíso inferior al paraíso superior, y aquí sin la imaginación ya no va a ser suficiente para nadie. Es decir, a veces los justos parecen, para las personas parecen como ángeles superiores, como vimos la luz superior, dicen estos dos sabios, y no logramos ver los secretos de la sabiduría, porque por eso ellos estaban sentados llorando. Empezó Rabbi Abba y dijo, vamos a morirnos porque vimos a Dios. Su esposa es el deseo de la persona. Su parte masculina se llama masaje y la parte femenina se llama razón, deseo. Vio al Creador y por eso dice vamos a morir. Es decir, hay que salir de nosotros esta luz que yo vi. Es decir, que yo recibí esa luz, ese retiro de la luz de Jochma. A pesar de que el Manoach no supo de sus hechos, que está escrito que no supo porque era ángel de Dios, pero de todas maneras nosotros vimos y por eso vamos a morir, porque vimos y logramos esa luz que iba con nosotros. Y de todas maneras va a suceder en el mundo porque el Creador nos dio los secretos de la sabiduría. Bienaventurados somos. Es decir, a pesar de que el próximo grado se retira, se va, él le dice a su esposa, es decir, a su deseo de recibir, vamos a morir, tenemos que deshacernos de nuestro estado, vamos a bajar. Pero de todas maneras están felices que vieron que el Creador preparó para ellos como justos superiores. ¿Hay preguntas? Bueno, ya. Preguntas de mujeres en hebreo. La próxima semana vamos a tener una charla con las mujeres. Los hombres están libres. Vamos a hablar con las mujeres la próxima semana. Entonces las mujeres van a mandar preguntas y vamos a hablar con ustedes. A lo mejor ahora también. No, solamente en Israel no hay problema con el clima mundial. Bueno, haz la pregunta. Preguntan, Karen, usted habló sobre la sensación del desierto. ¿Cómo se siente el desierto y cómo el hombre puede sentir el desierto dentro de sí mismo? La sensación del desierto es cuando yo siento que me siento a mí mismo totalmente vacío, mis deseos totalmente no dignos de trabajar con la luz superior, y yo me lucho para subir por encima de ellos y usarlos solamente para subir por encima de ellos. De las luces no importa lo que siento, lo que percibo, lo que experimento, los deseos. Lo único que me importa es que yo esté por encima de ellos con la intención de otorgarles a todos y al Creador, y de los demás al Creador. Esa es una elevación gradual de la transición de la travesía del desierto. Yo lo dibujé varias veces.
Esa es una transición gradual a través de 40 años, a través de 2 escalones, 4 escalones del deseo de recibir, que todo el tiempo va creciendo, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años en el desierto. Entonces el deseo de recibir siempre queda vacío y todo el tiempo se va acumulando en la persona, y el hombre está dispuesto a subir por encima de él y no le importa que quede vacío. Por eso se llama desierto, se queda vacío, pero la persona quiere estar solamente en la cualidad de otorgamiento. Y esa es su subida. Mientras no haya superado todos sus deseos, no puede hacer nada. Por eso toda la salida de Egipto, toda la generación de la salida del éxodo de Egipto tiene que morirse en el desierto, es decir, para dejar de querer deseos llenados egoístas. Así nosotros avanzamos con ustedes. Pregunta corta, a lo mejor. De Krasnoyarsk preguntan: el arriero empuja a nuestros asnos, conduce nuestros asnos a la adhesión con el Creador, pero en el camino nos empuja al grupo. ¿Se puede escapar? No, no se puede sin el grupo llegar al Creador. Podemos llegar al Creador solamente juntos, porque el grupo es el mismo lugar donde van a ver todos vuestros estados, el desierto hasta el fin de la corrección. El grupo es el único lugar que hay en el mundo, y aparte de eso, todo lo que hay fuera del grupo no es nada. Esperemos que lo descubramos. Les deseo todo lo mejor. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez, solamente con las mujeres y después con todos.